Vamos a dar la bienvenida a Pedro Donoso, analista político, que nos acompaña el día de hoy. Pedro, qué gusto tenerlo con nosotros en el programa. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Cristian, gracias por la invitación, atento a sus preguntas. Gracias, Pedro. Bueno, finalmente parece que se va a llevar a cabo el juicio político al presidente de la República. Momentos críticos que vive el país y muchas incongruencias en este juicio político. ¿Cómo ve usted el tema? Creo que hay que ir de lo macro a lo micro, Cristian. Yo soy de los que celebro finalmente que en el Ecuador aún las herramientas constitucionales puedan ser la válvula de escape de la tensión. A mediados de los 2000 no había juicio político, había gente en las calles, habían presidentes declarados locos, habían presidentes que huían en helicópteros. Es sano para la democracia que haya procesos constitucionales de juicios políticos, es sano para la democracia que la Corte Constitucional pueda decir que sí o que no el juicio político, es sano para la democracia que haya o no haya los votos, y es sano para la democracia que el presidente pueda declarar la muerte cruzada. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en la sociedad hay tensiones políticas, es sano que hayan herramientas en la ley, más allá, digamos, de que nos guste, que no nos guste el presidente, que hay inconsistencias, etcétera. Eso es como el análisis más macro, ¿no es cierto? En el análisis más micro, ¿no es cierto? Claro, vemos que a la larga la Asamblea no ha cuidado, ¿no es cierto? Y no ha sido, digamos, absolutamente detallista con, finalmente, el proceso de juicio político, ¿no es cierto? Hay dudas, hay dimes y diretes, que es parte, finalmente, de la Asamblea, que es parte de la realidad política, ¿no es cierto? Yo sostengo que el escenario más probable, ¿no es cierto?, es que no hayan los 92 votos, ¿no es cierto?, que creo que es, digamos, el escenario que puede darse por varias razones, pero más allá de eso, la gran pregunta es, después del juicio político fracasado, digamos, que para mí, digamos, es el escenario más real, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? Es altamente probable que las calles se calienten y ahí no hay válvulas de escape institucional que nos ayuden finalmente a administrar esa tensión y ese conflicto. Totalmente de acuerdo con usted, Pedro, pero siempre y cuando hayan argumentos para un juicio político. Y en este caso, los asambleístas que han sido quienes han estado atrás de llevar al presidente a este juicio político, con todas las consecuencias que él mismo puede tener, pues como que no son válidas muchos de esos argumentos. Yo no sé realmente si hay los motivos necesarios para este juicio político y por qué la Corte Constitucional dio paso si no existen. Digamos, por eso finalmente sirven los pesos y contrapesos. Si la Corte Constitucional dio luz verde a un juicio político es porque finalmente hay una razón de por qué hacerlo, ¿no es cierto? Lo que se denomina como, digamos, el mínimo, las mínimas condiciones para que haya un juicio político. Entonces, de una u otra manera, lo que nos parezca, digamos, a varios ciudadanos, lo que podamos opinar, porque además es súper interesante este proceso y a mí me ha gustado mucho aprender y entender, porque no es un proceso finalmente netamente jurídico y no es un proceso netamente político. Y ahí vienen las grandes discusiones de la democracia, ¿no es cierto? Es decir, es la aplicación, por ejemplo, de la Constitución, entendiendo la Constitución como la herramienta jurídica más política, ¿no es cierto? Y la herramienta política más jurídica de todas, ¿no? Entonces, es una discusión laxa, es una discusión líquida en donde finalmente las instituciones son las que determinan si hay razones o no, pero a la larga esto se determina en los votos, porque así funciona la democracia. Ahora, y habrá que ver cuáles son los resultados. Ahora, ¿por qué le llevan a juicio político al presidente Lasso? ¿Por el caso Flopec? Bueno, finalmente había tres causales, ¿no es cierto? Esto es más materia jurídica en donde yo tengo unas limitaciones ahí académicas y técnicas, pues no, si bien soy abogado, no ejerzo, ¿no es cierto? Pero ahí había tres razones para el inicio de un juicio político, ¿no es cierto? Dos relacionadas con un delito específico, ¿no es cierto? Que me parece que era concusión, y después peculado, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional dice, en los dos ámbitos no veo razones, pero en el ámbito de peculado sí, ¿no es cierto? Y hay una gran discusión, ¿no es cierto? Entonces, el presidente alega finalmente que es un contrato firmado en el 2018, por lo tanto, no podría ser atribuible a su función, y, digamos, los interpelantes lo que plantean es que si bien este es un contrato firmado en el 2018, en el 2022, ¿no es cierto?, a pesar de las denuncias de parte del mismo exgerente de Flopec, el gobierno nacional renueva finalmente el contrato, o por lo menos no lo da de baja, y eso podría demostrar un tema de responsabilidad penal. Claro. Política. Pero más allá de todas estas discusiones, ¿no es cierto?, esto se resume en si hay los votos o no hay los votos, y es ingenuo pensar que la realidad social que estamos viviendo nosotros se aleja del gran debate y la gran discusión.
Es ilógico, ¿no es cierto? Es ingenuo pensar eso. Es decir, ahorita lo que está es un presidente, ¿no es cierto?, siendo escrutado por la Asamblea Nacional por un montón de razones, a pesar de que jurídicamente o procedimentalmente no lo sabe. Pero la política es otra cosa. La política es finalmente la realidad en donde los asambleístas van a tocar temas como, por ejemplo, la crisis de inseguridad, como, por ejemplo, finalmente el rompimiento del tejido social, como, por ejemplo, el pesimismo galopante, ¿no? La última encuesta de perfiles de opinión nos dice que el pesimismo ya ronda el 94.38%. Es decir, casi 10 de cada 10 ecuatorianos nos sentimos pesimistas del presente, ¿no? Por ejemplo, el pesimismo del futuro. 78.58% piensa que la delincuencia va a aumentar, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay un Estado que nos garantice por lo menos un estado de bienestar, y eso se evidencia finalmente en esta última cifra que quiero citar, que de la misma encuesta de perfiles de opinión de mediados de marzo, en donde el 63.34% de los consultados respondieron que apoyan el juicio político al presidente. Ahora, usted dice, Pedro, que no cree que hayan los votos como para censurar y destituir a Lasso, pero para llevarlo a este juicio político sí obtuvieron los votos, y más de los necesarios incluso. No es exacto eso, Cristian. Los 104 votos fueron con relación al informe de la comisión del Gran Padrino, que son cosas distintas, porque uno no necesita votos para llevar, digamos, un juicio político, uno necesita firmas, ¿no es cierto? Un mínimo de firmas, ¿no? Y esas firmas las tenían solo el bloque de uno. Sí, pero se entendería, ¿no?, que esas firmas se convertirán en votos del rato del juicio político, al menos la gran mayoría, ¿no? Pero esas firmas son menos de 50, me parece que son 46 las que requieren para llevar juicio político. Pero si nosotros hacemos la lógica de la construcción de los 104 votos de aprobación del informe del Gran Padrino, ¿serán los 104 votos de censura? No, no funciona así la política. ¿Y por qué no funciona así la política? Yo creo que hay 3 razones fundamentales. El primero es que el gobierno tiene un gran operador político, que es Henry Cucalón, ¿cierto? Es decir, le pusieron al Messi a jugar el partido de fútbol de la vida, ¿no? Henry Cucalón es un tipo que tiene muchísima experiencia en el ámbito procedimental parlamentario y en el ámbito político. La segunda razón, ¿no es cierto?, es el tema de la muerte cruzada. La muerte cruzada es básica, ¿no es cierto? La muerte cruzada es una espada de Damocles sobre varios asambleístas que saben que no van a poder obtener una reelección y que finalmente prefieren, ¿no es cierto?, apoyar a un presidente con muy malos números que finalmente terminar su mandato de manera inmediata, ¿no es cierto? Y la tercera razón, ¿no es cierto?, es la misma dinámica política. Es decir, uno no sabe quién es el bloque de Pachacuti, uno no sabe cuál es el bloque de la izquierda democrática. Es decir, las mayorías móviles, digamos, en este escenario están tan representadas en las distintas voluntades de cada uno de los legisladores. Entonces es muy difícil, ¿no es cierto?, creer que se sostenga esa mayoría de votos. La gran pregunta ahí es, después, ¿qué es lo que va a suceder? Porque es altamente probable que las calles se calienten por fracaso del juicio político. Bueno, veamos qué pasa. Yo creería que sí van a tener los votos, pero ya en el momento de la votación eso se definirá, y cómo se muevan las cosas durante estos días en la Asamblea Nacional. Realmente, mientras tanto, claro, es un ambiente un poco de zozobra, de tensión por el futuro del país. Y mire el riesgo país mismo, cómo ha subido durante estos días, porque no se sabe qué pueda pasar durante estos aproximadamente 45 días, si no es antes del juicio, Pedro. No, totalmente, digamos, vivimos momentos de incertidumbre, lo cual no quiere decir que el proceso de fiscalización esté mal. Es decir, la incertidumbre y el conflicto es normal en democracia. Lo que pasa es que nosotros no entendemos cómo conflictuar. Ese es el problema. Como sociedad no entendemos cómo administrar los conflictos y nos aterran los conflictos. Yo le escuchaba, digamos, a un ex parlamentario decir que esto se resuelve con una, digamos, dictadura cívico-militar, finalmente. Eso es una locura. Es decir, es no entender que hay herramientas constitucionales y que los legisladores y el presidente están utilizando esas herramientas constitucionales. Que genera incertidumbre, sí. Que el riesgo país suba, en efecto también. Pero la gran pregunta es, Lasso va a juicio político, más allá del tema jurídico. Lasso va a juicio político como una causa o una consecuencia de su mandato. Es decir, si fuera un presidente bien valorado por la ciudadanía, ¿iría a juicio político? Yo creo que no. Entonces también hay responsabilidad del gobierno, ¿no es cierto? Pero por supuesto, son muy pocos los que apoyan a este gobierno hoy por hoy, porque nos ha defraudado a la gran mayoría de ecuatorianos, y por supuesto que no estamos contentos con este gobierno, Pedro. Entonces es mucho más fácil golpear un gobierno debilitado, ¿no es cierto?, en el ámbito legislativo, que golpear un gobierno fuerte. Eso es obvio, ¿no es cierto? En una entrevista me decían, pero finalmente si el gobierno fuera fuerte, no habrían los votos para juicio político. En efecto, obviamente, si nadie va a golpear a un gobierno fuerte. Entonces, digamos, la gran pregunta ahí, ¿esto es consecuencia o causa, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hemos vivido?
Lo de la muerte cruzada, que usted mencionaba hace un momento, yo creo que se le pasó la hora al presidente para la muerte cruzada, aunque claro, siempre será una amenaza que la tiene en la mano de llevar a cabo la misma y que los asambleístas también se vayan a su casa. Hasta el domingo el presidente dijo que no piensa en utilizar la muerte cruzada y que va a ir a defenderse en la asamblea. ¿Qué opina usted? A ver, varias cosas, ¿no es cierto? En uno de los análisis que enviábamos a nuestros clientes hace 2 o 3 semanas, el gran titular era los destiempos de Lazo. Esto es un gobierno que nunca entendió el timing de las cosas. Una consulta popular debió haber sido convocada cuando tenía el 70% de aceptación después del gran, digamos, plan de vacunación, para por lo menos ganar en las urnas. Una muerte cruzada debió haberlo hecho exactamente en ese timing para poder recambiar finalmente la configuración de la Asamblea y tener un legislativo, digamos, a favor. No lo hizo, evidentemente está a destiempo. Sin embargo, siempre la muerte cruzada por el diseño institucional del Ecuador es una alternativa para el Ejecutivo. Es decir, el presidente dice que no va a haber muerte cruzada, pero cuando, por ejemplo, se calcula ya 87 votos, se firma el decreto y se acaba todo. Por eso yo digo que no va a haber los votos para censurar al presidente, porque incluso la estructura institucional no da finalmente, ¿no? Creo que la muerte cruzada es una herramienta absolutamente real que hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que hay que escapar también, finalmente, de los que dicen que el juicio político es un atentado y una desestabilización, a decir que la muerte cruzada no puede darse y que también sería, digamos, una desestabilización. Creo que las dos son herramientas que están en la Constitución, que son perfectamente aplicables. Ahora, digamos que no hay muerte cruzada, que no hay los votos para censurar y destituir al presidente. ¿Qué se viene después? Porque todavía le quedan 2 años de mandato y con un país que, pues como decíamos, no está contento para nada con las políticas del gobierno ni con el presidente que tenemos. Esa es la gran pregunta, porque finalmente la sobrevivencia política de Lazo, ¿para qué? Esa es la gran pregunta. Primero el para qué, porque somos un país en donde se asesina a una persona cada 2 horas y media. Esas son las cifras oficiales. Cada 2 horas y media muere una persona por muertes violentas en este país. El tejido social está absolutamente quebrado. La CONAIE y el movimiento indígena ha amenazado que finalmente, si hay un fracaso del juicio político, se tomarán las calles. Es decir, el gran escenario en donde debería estar pensando el gobierno es el después qué. Porque el problema es que somos súper cortoplacistas también. Es decir, digamos, ganamos la primera batalla, sobrevivimos del juicio político y después qué. Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces, de ahí viene la gran pregunta de la gobernabilidad. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va el gobierno nacional a gobernar este país que se cae a pedazos? ¿No es cierto? ¿Cómo va a gobernar finalmente y cómo va a resolver el problema de la inseguridad, que es un problema de estructura y que no vemos una respuesta de parte del Ejecutivo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Después del fracaso del juicio político, ¿qué? Vamos a ver qué sucede. Gracias a Pedro Donoso, analista político que ha estado con nosotros el día de hoy aquí en FM Mundo. Una buena semana, Pedro, un abrazo. Gracias por la invitación, un abrazo. Gracias, buenos días.